Una madre en busca de justicia se enfrenta al horror más profundo. Marisela Escobedo, una mujer incansable, dedicó sus días a encontrar al asesino de su hija Ruby, una joven que fue arrebatada brutalmente de este mundo, enfrentada a un sistema judicial que le dio la espalda. Marisela decidió ser la voz que exigía justicia, recorriendo cada rincón de Chihuahua con la esperanza de que su lucha no fuera en vano, pero en este camino la tragedia volvió a tocar su vida de forma desgarradora, dejando una huella imborrable en México. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Milagros Telles, que me escribió: gracias una vez más. Gracias por compartir este video, ya que vivo en Zúrich, un caso muy espeluznante. Me encantan tus videos porque los transmites con una narración impecable y concisa. Recibe un abrazo gigante desde Suiza. Muchísimas gracias a ti por tu generosa donación desde Zúrich, Suiza. Me llena de emoción leyenda saber que el contenido llega tan lejos y que formas parte de esta comunidad. Tu apoyo significa mucho y es una motivación enorme para seguir creando contenido con el mismo ímpetu. Te mando un abrazo enorme desde aquí y todo mi agradecimiento. También quiero agradecer a Orochis, que me escribió: gracias, me gusta mucho tu trabajo. Siempre miro tus videos en el trabajo. Muchísimas gracias a ti, mi leyenda. Te deseo lo mejor del mundo. Te envío un beso cósmico y espero que tu trabajo vaya de maravilla. Mil gracias por todo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: si pudieras cambiar una cosa de tu país, ¿qué cambiarías? La señorita Marisela Escobedo Ortiz fue una mujer con un ahínco implacable y una valentía inmensa, sin igual, que durante muchos años tomó la vocería sobre el caso de su hija e hizo frente a las amenazas de carteles de mafiosos sin flaquear nunca ante su causa e ideología, sin dejarse intimidar, propagando su historia y la del crimen contra su hija a cientos de mexicanos indignados, pues su caso trató de ser invisibilizado y fue disminuido en gravedad por parte del Estado corrupto, presuntamente por la culpa de la mafia, quienes habrían desplegado sus tentáculos también entre las altas esferas del gobierno y la justicia, permitiendo que despiadados criminales quedaran impunes a pesar de haber sido denunciados e incluso de haber confesado sus delitos. La señora Marisela Escobedo Ortiz nació en Piedras Negras, México, el 12 de junio del año 1958. Al crecer se interesó por ayudar a los demás y brindar sus servicios de protección y amparo, volviéndose de profesión enfermera, cuidando de enfermos y personas afligidas. Debido a los sucesos en contra de su hija, la mujer se volvió activista social encauzándose hacia la ayuda de personas con situaciones similares a la suya, quienes tal vez estuvieran pasando por un dolor semejante al suyo. Los motivos que impulsaron a la señora Marisela Escobedo Ortiz hacia el activismo social fueron principalmente la muerte de su hija en la ciudad de Juárez, en México. La señorita Ruby Marisol Freire Escobedo, de 16 años, fue asesinada en el año 2008, presuntamente por su pareja sentimental, un tipo llamado Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien, aunque fuera mayor de edad, tendría una relación afectiva con ella y vínculos con el bajo mundo y la escena criminal. La señorita Ruby Marisol Freire Escobedo nació el 1 de octubre del año 1991 en el territorio de Juárez, en Chihuahua, México. Ruby era la menor de 5 hermanos, hija de la señora Marisela Escobedo Ortiz, una enfermera de vocación que tenía un negocio de carpintería en Juárez, Ciudad de México. El joven Sergio Rafael Barraza Bocanegra, de 20 años, en una ocasión se acercó al negocio de carpintería de la señora Marisela Escobedo con intenciones de pedirle trabajo en su negocio, ya que pasaba por malos momentos financieros.
La señora Marisela Escobedo se compadeció del joven desempleado y le abrió ingenuamente las puertas de su hogar, de su familia, dándole una oportunidad laboral, ya que el hombre tendría que responder supuestamente por una esposa y un bebé pequeño. Entonces le fue concedido el trabajo en la carpintería por esos motivos. Con el paso del tiempo, mientras trabajaba en la carpintería, el joven Sergio Barraza conoció a la hija de la señora Marisela Escobedo, una encantadora adolescente llamada Ruby Marisol Freire Escobedo, de tan solo 13 años en ese momento, de quien se enamoró profundamente e intentó cortejarla, haciéndola su pareja sentimental. Aunque, como era de esperarse, en un principio todos en la familia se opusieron a la relación de los dos jóvenes. Finalmente, permitieron que ambos estuvieran juntos luego del paso de los días. Un año después de relacionarse, la pareja de jóvenes se fue a vivir juntos a un lugar independiente, en un sitio diferente a donde estaban alojados con la familia de Ruby Marisol Escobedo. Al poco tiempo de vivir juntos, la señorita Ruby Marisol Freire Escobedo quedó embarazada de su pareja, dando a luz al nieto de la señora Marisela tiempo después. En una ocasión, luego de que su familiar no se reportara en casa ni diera señales de vida, uno de los hermanos de la joven Ruby Marisol Escobedo decide ir a visitarla personalmente, pues hacía bastante tiempo que su hermana no se comunicaba con nadie de la familia. No obstante, en varias visitas que realizó al domicilio de su hermana, no encontró a la joven presente ni a su novio dentro de la propiedad. Asimismo, sucedió cuando intentó buscarla en 2 ocasiones más, sospechando que algo malo estaba ocurriendo allí. Tras denunciar a Ruby Marisol Freire Escobedo como persona desaparecida, las autoridades mexicanas se mostraron, como siempre, negligentes y desinteresadas por el caso. La policía levantaría un acta de búsqueda formal hasta pasado un mes después. Aún así, los hermanos de la víctima buscaron a su pariente por toda la ciudad, incluyendo en prostíbulos, lugares de alta frecuencia criminal y lugares denominados como de mala suerte. El día 30 de enero del año 2009, luego de la desaparición de su hija, la señora Marisela Escobedo recibió una espeluznante llamada telefónica por parte de un hombre que se identificó como Ángel Valles, quien dijo en ese momento haber escuchado una conversación directamente de Sergio Barraza y su hermano Andy Barraza, donde abiertamente se mofaban de haber asesinado a su mujer, presumiendo de manera cobarde, casi que con un orgullo despreciable, este crimen, describiendo cómo luego de matarla la metieron dentro de un recipiente de plástico para basura y luego se deshicieron del cuerpo inerte, el cual trataron también de incinerar. La señora Marisela Escobedo, tras enterarse de la información, cuenta a sus familiares, quienes, resignados con encontrar a la mujer con vida, inician la búsqueda de sus restos y del culpable. Tras revisar la zona donde supuestamente murió, no encontraron nada en las primeras búsquedas. Luego descubrieron dónde estaba el implicado con el crimen, quien fue arrestado y llevado a juicio. La policía se negó a empezar con las pericias y no tomó la denuncia, sino hasta pasado un mes después, por lo que la señora Marisela Escobedo, con recursos propios, pudo localizar a Sergio Barraza, quien estaba ubicado en la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, donde fue capturado y remitido a la ciudad de Juárez para
su posterior juicio. El principal sospechoso del delito, el señor Sergio, confesó sin mostrar remordimiento la autoría de su crimen, describiendo los hechos e indicando el lugar exacto donde estaba enterrado el cuerpo de la señorita Ruby Marisol Escobedo, el cual después fue localizado y exhumado para su cristiana sepultura. A pesar de la confesión y de las pruebas, los tribunales y la justicia mexicana, la cual brilla por dejar impunes a feminicidas y abusadores de mujeres, dejó en libertad y absolvió de todos sus crímenes a Sergio Barraza, supuestamente por falta de pruebas contundentes. Tras la impunidad desatada, la señora Marisela Escobedo se encauzó en buscar justicia para su hija y en propagar la terrible historia para que la comunidad mexicana en general se conmoviera y solidarizara con ella, por lo que acudió en busca de ayuda a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La denuncia fue remitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes identificaron plenamente el error judicial y evidenciaron la tremenda injusticia realizada, pidiendo explícitamente que los servidores públicos involucrados con el caso fueran investigados por presunta corrupción y dieran una disculpa pública por permitir la impunidad y dejar escapar al criminal. Tras una intensa batalla legal, finalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos logró demostrar la injusticia y condenó a los fiscales y al Tribunal Superior, quien tras las observaciones de la CNDH cambiaron la sentencia contra Sergio considerándolo plenamente culpable, pero el tipo ya había escapado de la ciudad y su paradero era nuevamente un misterio. La señora Marisela Escobedo, gracias a su intensa lucha por la justicia de su hija, se volvió un gran referente en la cultura feminista mexicana, debido a su incansable trabajo y a su consistencia recolectando pruebas y testimonios para encarcelar al sospechoso. La mujer solía verse por las calles elevando su voz de protesta, enseñando la fotografía del asesino a todos los transeúntes, pidiendo ayuda a diferentes gobernantes y recorriendo distintos territorios en busca de ayuda. Por otra parte, el sospechoso identificado como Sergio Barraza también hacía otro tipo de alianzas, uniéndose a las filas del peligroso y popularmente conocido Cartel de los Zetas, haciendo parte del bajo mundo y de la organización criminal, buscando el respaldo de un grupo que es criminal a niveles internacionales, dedicado al comercio de sustancias, el crimen organizado y la extorsión. La señora Marisela Escobedo organizó varias protestas y envió cartas de ayuda a los gobernadores José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte Jaques. Luego se instaló la mayoría de su tiempo enfrente del Palacio del Gobierno, sede del gobernador en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, diciendo que no tenía miedo a las amenazas que estaba recibiendo por parte del Cartel de los Zetas, que si la llegaban a matar sería enfrente de aquel palacio y que el gobierno sería culpable por su indiferencia. Si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí, enfrente del Palacio de Chihuahua, para vergüenza del gobierno, declaró la señora Marisela Escobedo. Justo en el mismo lugar donde sentenció su propia defunción, como si las palabras tuvieran un enorme peso, el 16 de diciembre del año 2010, la señora Marisela Escobedo fue asesinada enfrente de su hermano, poniendo fin a su cruzada por justicia ante el feminicidio de su hija
víctima de un nuevo crimen de género, asesinada por un transeúnte desconocido, un tipo que bajó de un auto sospechoso justo enfrente de ella, delante de varias personas, quien desenfundó un arma de fuego y sin pensarlo dos veces disparó directamente a la cabeza de la mujer, arrebatándole la vida. Para los familiares de Marisela Escobedo, no había dudas de que el asesinato había sido orquestado por Sergio Rafael Barraza Bocanegra, posiblemente a través de su hermano Andy Barraza. El día 7 de octubre del año 2012, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua capturó al presunto asesino identificado como José Enrique Jiménez Zavala, conocido también con el alias del Wicked, quien fue presentado como el gatillero en la muerte de la señora Marisela Escobedo. El hermano de Marisela Escobedo, testigo del homicidio, declaró que la persona a quien condenaron como el asesino en verdad no era el homicida, solo era un chivo expiatorio, acusando a Andy Barraza, hermano de sangre de Sergio Barraza, como el verdadero gatillero asesino. El Palacio de Chihuahua fue iluminado con velas a su alrededor en tributo a los dos feminicidios contra madre e hija. Sin embargo, el sospechoso para ese entonces tendría una nueva relación con otra menor de edad, otra potencial víctima. Además, estaría prófugo de la ley. Asesinos del cartel de los Zetas días después quemaron el negocio de la señora Marisela Escobedo hasta dejarlo en cenizas por completo. También asesinaron a su cuñado, quien fue encontrado con una bolsa en la cabeza y un alambre ajustado en el cuello con el que fuera estrangulado. En el mes de noviembre del año 2012, el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue asesinado a tiros por parte del ejército tras verse inmerso en medio de un delito y posterior tiroteo contra los organismos de la ley. Alias el Wicked se retractó en prisión y dijo que en verdad había sido extorsionado por el cartel de los Zetas para confesar ser el asesino, pues de lo contrario, su familia e hijos serían asesinados. Poco tiempo después de declarar estas palabras, el hombre fue asesinado en prisión, supuestamente por un paro cardíaco. Pero en realidad es que fue asesinado, aunque la autopsia demostró que la causa real de su muerte fue el estrangulamiento, crimen cometido por su compañero de celda el 31 de diciembre del año 2014. Sergio Rafael Barraza fue sentenciado por la muerte de Ruby Marisol Freire mientras estaba prófugo y fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Marisela Escobedo, exterminando a la madre y a la hija. El criminal jamás llegó a tocar la cárcel porque la Fiscalía de Chihuahua no pudo hacer cumplir la orden de captura en su contra a tiempo y murió por causas violentas antes de ser juzgado. Los jueces involucrados en el primer juicio contra Sergio Rafael Barraza por la muerte de la hija de la víctima de la pequeña Ruby Marisol Escobedo, quienes decidieron dejarlo en libertad, a pesar de las pruebas en su contra, fueron identificados plenamente como Catalina Ochoa Contreras, Rafael Jurado y Netzahualcoyotl Zúñiga. Todos ellos fueron suspendidos de sus funciones por negligencia y desinterés. Enfrentarían un juicio en su contra, por lo que ya no ejercen sus actividades judiciales, siendo obligados a renunciar de sus cargos oficialmente. En el año 2013, en memoria a la tragedia de la familia Escobedo, Televisa realizó un especial de 2 capítulos para su popular serie La Rosa de Guadalupe. Asimismo, el 14 de octubre del año 2020 se estrenó el documental Las 3 muertes de Marisela Escobedo, producido por Netflix, sobre la vida de Marisela Escobedo y los obstáculos que halló en el camino por parte de la justicia mexicana.
El hermano de Sergio Barraza, el señor Andy Barraza, fue arrestado en años posteriores en los Estados Unidos, remitido a una cárcel norteamericana debido a sus vínculos con otros crímenes. El tipo nunca fue llamado a declarar en los casos de Marisela o de su hija Ruby Escobedo, a pesar de haberse demostrado sus amenazas a la familia directamente y su intención de huir a los Estados Unidos de Norteamérica. La hija de la joven Ruby y nieta de la señora Marisela estuvo temporalmente en casa de inmigrantes y luego volvió con su familia. Actualmente recibe terapia psicológica debido a su traumática experiencia que vivió allí en México. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales porque estoy subiendo contenido de True Crime en mi Instagram, en mi TikTok y en mis dos páginas de Facebook, Test Misterios 1 y Test Misterios 2, así que allí te espero si te gusta realmente este contenido. Sin más que agregar por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.